No corría, literalmente volaba. Finalmente nos toca hablar hoy sobre el hijo del viento, el hombre que demostró que las aves, que los pájaros sí pueden jugar a la pelota, pero al mismo tiempo sería él el único responsable de que sus alas fuesen cortadas en el mejor momento de su carrera. Leyenda proveniente de aquella extinta pero gloriosa Argentina, sí, la albiceleste en los tiempos del Diego. Más que un amigo, fue como un hermano del mismísimo Maradona, hermanos de pases dentro y sobre todo fuera de la cancha. Tristemente, a buen entendedor, pocas palabras, una historia con infartantes momentos en los mundiales, pero al mismo tiempo una vida llena de tragedias que se pudieron evitar. El caballero dorado que supo cómo levantarse en medio de situaciones oscuras y hasta inentendibles al día de hoy. Mientras jugaba, mientras maravillaba a multitudes con bestiales golazos, su propia madre estaba saltando desde un quinto piso. ¿Cómo carajo se puede salir adelante después de algo así? Todo esto y más en su impactante, emotiva y sobre todo legendaria historia. Les habla como siempre su humilde servidor en Mahabok y sin más preámbulo, empecemos. Donde el sol quema la tierra y el viento susurra secretos de gloria a los soñadores, en ese rincón olvidado del mundo, en Henderson, provincia de Buenos Aires, Argentina, nacería Claudio Paul Caniggia. Esto en un 9 de febrero del año 1967. No era un niño común, no. Su necesidad de correr a todo momento lo haría un niño bastante hiperactivo, a diferencia de sus hermanos. Más que jugar al fútbol, le gustaba la adrenalina de sentir el viento en su cara cuando corría. Por ello su madre lo inscribiría en una academia de atletismo. Tenía unos pulmones dorados al igual que su pelo. El niño no se cansaba. Hice mucho atletismo yo, cuando era pibe. Me gusta el atletismo. Antes de Buenos Aires. Antes de Buenos Aires, obvio. Hasta los 15 años yo hice atletismo. Mirá vos. He ganado muchos trofeos. ¿Sí? Tengo muchos trofeos, sí. 100 metros, 200, salto en largo, hacía, me gustaba mucho. De ahí Esas tres especiales. A veces hacía 400 metros, a veces 800. De ahí la velocidad Sí, tuya, entonces. Sí. No, la velocidad ya la tenía desde chico. Innata. Innata, obvio. Y por eso me gustaba el atletismo, porque era tan rápido que... A sus 11 años le tocó presenciar el primer mundial que ganaría Argentina en el 78. Esa primera copa, esa primera pasión, lo hizo enamorarse plenamente del fútbol. Ahora el correr para él tenía más que un sentido: vestir algún día los colores de su tierra y llevarla también a la gloria. River Plate, el mítico rival de Boca Juniors, sería el club que lo descubriría a los 15 años. Estuvo un par de temporadas en las inferiores y a sus 18, como un trueno, irrumpía en la división adulta del fútbol argentino. En el año 1985 debuta bajo las luces del Monumental. Al fin su país se daría de cuenta que Caniggia no caminaba, volaba. En el año 86, mientras Maradona jugaba el que muchos consideran como el mejor mundial de todos los tiempos, el joven Caniggia también haría lo suyo con la Argentina sub-19. Ganando los Juegos Suramericanos de ese año, Caniggia y Maradona estaban destinados a encontrarse, pero bueno, ya llegaremos a ello. En su primera temporada con River contribuyó al título de la liga en el 86 y en el 87 levantaría la Copa Interamericana. Propinó 8 goles en su breve paso con River. La magia de aquel joven que robaba el balón a la velocidad de un rayo para luego clavarla en la red sin que te dieses de cuenta, debutaba ahora junto a Maradona en la Copa América de ese mismo 1987. Allí se conocerían y el Diego le daría su bendición. Caniggia ahora llama la atención del viejo continente. La Juventus quería hacerse con su fichaje. El contrato ya estaba casi cerrado e incluso en primicia llegó a hacerse
tomándose una sesión de fotos con el uniforme de la Juve para una revista, casi que dando por hecho su llegada a dicho equipo, pero aún no había firmado. Entonces allí fue cuando el club Hellas Verona, al enterarse de que la firma aún no se había ejecutado, se volverían locos y le tumbarían el fichaje a la Juventus con 2 millones de euros, cifra altísima para una joven figura de esa época. Dichas fotos oficiales de Caniggia vistiendo como jugador de la Juve quedarían marcadas para la historia como el fichaje que nunca fue. Caniggia eligió el dinero, era verdad, pero se dice que su verdadero motivo de irse con el Verona era porque allí tendría más libertades de estar en cercanía con el Diego, quien jugaba sus últimos años en el Napoli. De allí nacería la gran amistad y tristemente también sus primeros pasos en varios de sus malos hábitos. Con el Verona, Caniggia propinó 7 golazos, hizo alucinar al equipo, pero la realidad es que estaba solo. Era un club mediocre que estaba en la 11ª posición de esa liga. Caniggia se dio cuenta que rechazar a la Juve fue su primer gran error. Por ello se iría al siguiente año. El Atalanta, también de Italia, pagó por él 3 millones de euros. Allí Caniggia se sintió más a gusto. Mientras el prime de Maradona iba descendiendo, el de Caniggia iba subiendo. Literal daba 3 pasos en uno. Cada corrida era garantía de gol. Para él era como si el campo fuese más pequeño. No era un futbolista, era un atleta de maratones olímpicos que se dedicó a jugar al fútbol. Aunque a diferencia de atletas como Usain Bolt, que en un futuro intentaron hacer lo mismo, Claudio Caniggia, además de la velocidad, él sí tenía el don de hacer magia con la pelota. Era demasiado único y Maradona se lo exigiría al técnico Bilardo para que lo llevase consigo al Mundial de 1990. Lo más chistoso es que el técnico le diría a Maradona que no iba a convocar a Caniggia. Esto porque habían rumores de que no se estaba cuidando, además de las ya nocturnas andanzas con el Diego, pero Maradona puso el pecho por él. Si Caniggia no va, pues entonces somos 2, porque yo tampoco voy. Un día me toca el timbre Bilardo a las 9 de la noche en Nápoles. Me dijo, no lo llevo a Caniggia al Mundial. A Italia. Sí, Italia 90. Lluvia de chanes. Está bien. Le digo, está bien. Le digo, somos 2. Opa. Jugá vos, claro. Me dijo... No seas boludo. No seas boludo. Le digo, Carlos, como le digo, somos 2. Le digo, no tenemos un delantero en el mundo como... Dice, pero no se está cuidando, que esto, que lo otro. Y yo dije, echar los huevos, Carlos. De esta forma, Maradona le aseguraba el puesto a Caniggia, el primer mundial, el primero donde el pájaro volaría. Contra la Brasil de Dunga y Romario en los octavos de final, el partido se manejaba en un infartante y tenso 0-0. Los brasileños se encargaban de tumbar a Maradona de las 1.000 formas, pero no sabían que la verdadera amenaza estaba en Claudio Caniggia, quien al minuto 86 a 4 del final dejaría tirado al portero Taffarel, metiendo el único y glorioso golazo de la tarde. El hijo del viento eliminaba a la mismísima Brasil del Mundial. Contra Italia en la semifinal, Caniggia sería el elegido nuevamente con un golazo de cabeza. Marcaba el gol del empate que llevaría el partido a la largue, eliminando por penales a los italianos. Maradona era el máximo ídolo, pero la figura determinante de esta copa estaba siendo Claudio Caniggia. Sin
embargo, tristemente las tarjetas amarillas le desgraciaron su primera final. Sí, como escucharon, Caniggia se perdía la final del mundo contra Alemania. Esto debido a la acumulación de tarjetas. Los ánimos estaban más que por el suelo. La Alemania de Lothar Matthaus junto a Beckenbauer en la dirección técnica venía muy fuerte. El mismo Diego, que ya venía fatigado y un poco trastocado en su pierna izquierda, sabían que sin Caniggia se les haría más difícil. Desde afuera Caniggia quería arrancarse los pelos por no estar allí, y mucho más viendo cómo Alemania se le iba encima a la Argentina 1-0 con un penalti bastante dudoso. Dicha copa, que estaba por convertirse en gloria, terminó siendo el trago más amargo de toda su carrera. Sin embargo, la vida te suele dar revanchas. Al año siguiente alzaría su primer gran título con Argentina. Al lado de un joven Batistuta saldría campeón de la Copa América por no haber ganado el Mundial en el año pasado. Pero bueno, a nivel individual Caniggia ya estaba más que probado. Era junto a Maradona y Batistuta las principales figuras de su país, mientras que en Europa aún le faltaba ese paso de conquistar el estrellato. La Roma de Italia quería convertirlo en su más grande estrella. Era el momento donde Caniggia debía dar su máximo enfoque a su vida con el balón. Con la Roma junto a un joven pero ya ambicioso Francesco Totti, podía dar ese salto a la gloria con una posible Champions, pero sí o sí debía enfocarse, disciplinarse para sobreexplotar su potencial. Pero no, el año 1993 fue el principio del fin. La ley le cae de sorpresa a Caniggia en los vestidores. Eran agentes del control de doping. Al pájaro le cortarían las alas al dar positivo por consumo de cocaína. Lo vetarían del fútbol por un año. Tenía prohibido tocar el campo. Se convirtió en la vergüenza de Roma y el club rescindió de su contrato. El viento ya ni le quería soplar al hijo del viento. Cabizbajamente se regresaba a su país. Maradona y el entrenador de la selección, el Coco Basile, le dirían que no se desanimara, que se mantuviera en forma y entrenando de manera privada, ya que en un año llegaría el Mundial del 94 y una vez finalizada su sanción esperaban contar con él. Ese voto de confianza haría que ese año de castigo pasase más rápido. El hijo del viento regresaba. El Mundial de los Estados Unidos ya estaba aquí, pero la bendita droga volvería a decir presente. Cuando no caía uno, caía el otro. Maradona públicamente es sacado por un oficial y una enfermera del estadio bajo la mirada de todos. Esto en plena Copa del Mundo. El Diego había dado positivo en el doping. El escándalo de Maradona en pleno mundial sacó de foco al resto del equipo. Caniggia, quien venía de meterle un doblete a Nigeria, caería eliminado ante Rumania en los octavos de final. Ya de aquí en adelante todo se iría por el barranco. Sus aspiraciones personales morirían. Tan solo miren esto. Caniggia se fue a jugar en Portugal con el Benfica. Estuvo allí, metió 16 goles en una temporada y lo querían renovar. Para él era bien, hubiese podido mantener ese nivel tan siquiera, pero resulta que tan solo una llamada de Maradona bastó para jalarlo hacia atrás otra vez. El Diego lo convencería a que le dijese que no a Europa para que así se regresara a la Argentina y que lo acompañara como jugador de Boca Juniors. Caniggia aceptaría y emprendería una aventura junto al Diego como figuras del club bostero. Vivieron mágicas noches llenas de goles, era verdad, pero las polémicas no tardarían. Los excesos y las andadas nocturnas entre ambos en la ciudad de la furia de Buenos Aires comenzaban a alarmar al equipo. Sin embargo, algo todavía 1000 veces peor acontecería. El momento que paralizó al país fue cuando su propia madre decidiera saltar de un quinto piso
piso, esto en medio de una depresión severa. Este hecho conmocionó su vida, jamás volvería a ser el mismo. Por mi amigo, porque lo vi muy mal en una semana muy jodida, donde todos le daban, donde todos eran dueños de su vida, y yo sabía que él estaba sufriendo mucho, y bueno, quiero dedicarle ese triunfo a él. Que cuando se necesita estar al lado de un amigo, bueno, tiene que ser así nada más. Está bien, Diego, ya está. Gracias. Gracias a vos. Estuvo un año sin jugar, pero para él sería peor. Se tomó un año de duelo, pero se daba cuenta que el no jugar más bien le estaba haciendo peor. Estaba por caer en la misma depresión que ella. Decidió volver al campo, ya que el fútbol era lo único que lo hacía sentir vivo. Pero esta vez el hijo del viento ya no volaba como antes. Se convirtió en todo un mala conducta, teniendo problemas a donde quiera que fuese. Salió de Boca Juniors luego de que el técnico Bianchi lo castigara por un año. De allí vaguearía por diversos equipos. Fue convocado al Mundial del 98. El entrenador le pediría que se cortase el cabello. Esto ocasionó una pelea entre ambos y decidió no ir, y así perderse de su tercera Copa del Mundo. Su melena dorada valía más que la Copa en Francia. Pero bueno, para el 2002, con 36 años, Canigia iría al Mundial del Corea-Japón. Quizás no tanto para jugar, pero sí para darle experiencia a los más jóvenes. Pero aquí lo inaudito acontecería. Le sacaron la roja estando en el banquillo por pelear con el árbitro. Copa para el olvido, donde no pasaron ni de la fase de grupos. El hijo del viento poseía rotas sus alas. Se retiró en el 2004 jugando para los árabes monarcas en Qatar. De cierta forma pudo rehabilitarse de aquellos malos hábitos. Sin embargo, ya era muy tarde. Sus años dorados eran parte del ayer. Duele ver cómo una carrera destinada para muchísimo más haya caído tan pero tan en desgracia como la suya. Tristemente así suele ser la vida cuando el enfoque, la disciplina y pasión dejan de existir. Además, sumándole aquellos capítulos oscuros en su vida privada que lo hundieron aún más. Esta ha sido la historia del hijo del viento, del propio pájaro que desplumó sus alas. Su prime, su breve era dorada solo fue un abrebocas de lo que realmente pudo ser, y eso es lo que más duele. Esta ha sido la historia de Claudio Paul Canigia.